contacto con civilizaciones extraterrestres. La verdad que el manejo de esta información en muchos casos puede tener un cierto tono de broma. Quizás, digamos, porque como dice el dicho, entre broma y broma la verdad se asoma. Como es el caso de esta entrevista junto al actual presidente norteamericano Barack Obama, donde se le pone en cuestionamiento qué haría él o cómo hizo él el juramento en caso de revelar o no estos secretismos de respecto a contactos con otras civilizaciones fuera de este planeta. El hombre contesta con una sonrisa, medio leseando. ¿Se está bromeando a la gente que está en el programa o a todos nosotros? Atención. If I was the president, and it's unlikely that that is ever going to happen. You never know. If I was the president... It was unlikely that I was going to be president. The moment I was inaugurated, my hand would just, it'd still be hot from touching the Bible, and I would immediately race to wherever they have the files about Area 51 and the UFOs, and I go through everything to find out what happened. Right. Did you do that? That's why you will not be president. Because that's the first thing that you would do. The aliens won't let it happen. You reveal all their secrets. They exercise strict control over us. Fíjate que la última bajada que hace, así como que empieza a bromear, digamos, tratando de seguir un poco el tono del programa. O al menos lo hace en tono de broma. Al menos lo hace en tono de broma, pero fíjate que, ya vamos a ver más adelante, no es la primera vez que hace referencia a estos temas cuando se le emplaza respecto al tema alienígena Barack Obama. Pero entre risa y risa, fíjense que en un estudio de las facciones podemos entender que al final, así cuando ya ve que tiene todo el público cautivo, por lo simpático y carismático que es la imagen que él siempre vende, al final dice, bueno, y finalmente ellos tienen un control sobre todos nosotros, así que finalmente es muy poco lo que podemos hacer, o muy poco quizás lo que él sabe. Fíjense que en una entrevista a Will Smith, él cuenta que cuando estaba visitando la Casa Blanca, su hijo, el actor Jaden Smith, finalmente también le hace una pregunta parecida al presidente. De alguna manera, Will Smith, que cree a pie juntillas en los extraterrestres, dada su religión de la cienciología, finalmente dice así como, no, que no le pregunte eso al presidente. El presidente le contesta, una vez más, con esta misma técnica de disuadir, que tiene que ver en lo medio en broma y lo medio en serio. Así lo cuenta Will Smith. Saque su propia conclusión. Atención. I was at the White House with my family, and we were getting a tour, and Barack and Michelle and Sasha and Malia, and it's me and Jada and the kids, and we're walking through the White House. And the night before, Jaden had said to me, "Dad, I got to ask the president about the aliens, I was like, dude, no, it's not cool. No, it's not cool. It's embarrassing. You have to take that opportunity. He knows. No, you don't. Yeah, because he's your son, so all you do is go, oh, I'm sorry. I was like, answer the question. Jaden, do not ask the president. So we get into the Situation Room, and Jaden gets the look in his eyes, and he leans over, he says, Dad, what's my punishment? And I was like, Jaden, do not. So he looks, and, Barack is talking about the Situation Room, and Jaden says, excuse me, Mr. President. And I was like, hey, Barack, man, hey, listen, Jaden. And Barack said, don't tell me. And in perfect form, like, this is why he's the president, he stopped and looked at Jaden and said, the aliens, right? And I was like, oh, shoot. And he said, okay, I can neither confirm nor deny the existence of extraterrestrials, but I can tell you, if there had been a top secret meeting, and if there would have had to have been a discussion about it, it would have taken place in this room. Oh! And Jaden was like, that's big. He's like, I told you, Dad, I told you it's aliens. I'm like, dude. See, now he's going to watch Men in Black 3 and think it's a fly-on-the-wall documentary about his dad. And is he still grounded then from that incident? Yeah, no. He's got about 8 or 9 more months. Okay. Embarrassing me for the president. Ante la pregunta de un niño respecto a este tema, en esa ocasión Barack Obama responde en serio. Obviamente con esa, ¿cómo decirlo? Esa sensación media voluble, digamos, de responder algo que no está completamente certificado, pero en alguna manera lo que él juega es decir, no lo voy a negar ni lo voy a confirmar. Pero fue aquí. Pero fue aquí, por lo tanto, yo también tuve que ver algo, y por lo tanto nosotros algo de poder tenemos. Absolutamente, y se dice, y si yo no tuve ese diálogo, al menos algún predecesor mío en este mismo puesto gubernamental sí lo hizo. Y podemos entender que la información sí con ello cuenta Barack Obama. Atención, amigos míos, estamos viendo impactantes pruebas de cómo todo parece indicar que al parecer, y como mucho se ha afirmado, las grandes potencias, los grandes gobiernos tienen alguna relación en secreto actualmente o quizás en algún pasado no tan lejano con civilizaciones extraterrestres. Ya vimos cómo el presidente actual Barack Obama juega un poco entre la broma y lo en serio a la hora de responder frente a preguntas tan contingentes, porque más del 50% de la población de al menos su país cree en los extraterrestres y le exige que se revelen las pruebas. Ahora, quienes son completamente serios y que no se prestan para las bromas son los chinos, ¿cierto?
atención con este principal hombre, ni más ni menos que el ex ministro de Asuntos Exteriores de China, Sun Chili. Y yo insisto, estos hombres hablan en serio siempre. Estos gallos no están para el chiste ni para la broma. Dice él, abro comillas, amigos míos, los extraterrestres están entre nosotros. Ellos están en todas las partes de nuestra sociedad. Atención con esto. Desde las clases más bajas, las más altas, en empresas, incluso en los sectores gubernamentales, como en China. A ver, si bien es el ex ministro de Asuntos Exteriores en China, créeme que una declaración de esta firmeza, de esta categoría, no es que le cueste el puesto que hoy día ya no tiene, sino puede costar que la vida, le puede costar la vida. A ver, el tipo, revisemos, dice lo siguiente, que los extraterrestres en calidad de infiltrados, otra de las grandes teorías, existen en distintos puestos de gobierno, incluso en clases más bajas, en clases económicas menos favorecidas, digamos, por las constituciones sociales de los distintos países. Va más allá del hombre y dice, incluso tienen puestos de decisión gubernamental en China. A ver, ¿puede caber, yo te pregunto, Felipe, que haya algún dejo de broma o mofa cuando un hombre de ese nivel responde y del país que proviene? Lo que puede ser es soberbia. Exacto. ¿No es verdad? Es agrandarse, es de alguna manera ponerse a la altura de las otras potencias importantes como Estados Unidos y Rusia. Pero de broma, no sé, es extraña. ¿Sabes lo que pasa? De hecho, no puede bromear. No, es que a mí me llama la atención la manera en que abordan el tema. El tema, de verdad, no es para bromear. Y pareciera que la manera de escapar más fácil es a través de la broma. Y la verdad que se terminan pillando los dedos, porque también lo vimos con Clinton, ahora con Obama. Absolutamente, Reagan también el en un mismo caso. Bush. Entonces como que queda en un absurdo el concepto. Absolutamente. Porque en realidad es grave. Claro, importante diría yo, más que grave. Es súper importante. Y además que no le dan la importancia que deben darle. Y van calzando las teorías porque, ok, si tomamos lo serio del ex ministro de Defensa de China, que obviamente responde categóricamente. Claro. Y lo que sabe China no lo puede ignorar Estados Unidos. Entonces, perdón que vuelva atrás, pero entonces lo que dijo Barack Obama es que él contesta en broma para alivianar la situación, pero ambos ya saben de que esto es, al menos en algún porcentaje, una verdad irrefutable. Ahora, ¿qué tal cuando al actual primer ministro de Rusia, ¿cierto? Está en una entrevista, pero antes de que ella comience para toda la nación, fuera de micrófono, completamente off the record, dice un comentario del siguiente calibre. Atención. Donde siempre están las noticias. Мира, и что вы знаете абсолютно все. Ну вот, например, прилетали на Землю инопланетяне, вот там зеленые человечки. Марьяна, значит, рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад от абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий, соответственно, эти папки передаются новому президенту. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникально-документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько версий. Сколько их среди нас? Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику. A rato suene caricaturesco. Les vuelvo a contar el contexto. Hoy día estamos revisando, amigos míos, ustedes que se vienen sumando a nuestra sintonía, aquellas contundentes, impactantes pruebas de que al parecer todo indica que las grandes potencias, los grandes gobiernos de este planeta han confesado, han deslizado, se les ha salido de que existió o existe actualmente algún tipo de relación con seres de otro planeta en términos de dominio planetario, y ya vamos a ver alguna hipótesis al respecto. Les vuelvo a contar el contexto del primer ministro todavía, digamos, cierto, de Rusia. Él, antes de que comiencen a decir, ya, estamos grabando, estamos en directo, se encienden las cámaras, le hace una pregunta a esta periodista. Una sola, no para todo. Y le contesta muy seriamente, en extenso. Generalmente en estas situaciones, si yo tuviera que decir que alguien bromea con el tema, de alguna manera arroja una sonrisa. Lo hace como Obama en el primer video. Absolutamente. Y obviamente no contesta de manera tan detallada y de manera tan larga. Y tan creíble. Exacto. Entonces, a ver, esto raya en la caricatura. Pareciera, o uno quisiera tratar de entender, digamos, lo que acaba de decir es probablemente la declaración más importante que se haya mandado, digamos,
necesitamos a alguien con este puesto gubernamental y sin embargo pasan piola. Entonces, la verdad que uno en la balanza, la verdad que no sabe bien qué creer. Eso es noticia de primera plana. Eso es noticia para que abran los noticiarios en todas partes. No, además que parte diciendo, lo voy a decir una vez, esta es la primera y la última vez que me refiero al Entonces tema. acá hay una comodidad nuestra, una flojera, y digo nuestra los periodistas, de no darle la repercusión y darle como bombo a algo tan importante. Y segundo, no me cabe la menor duda que en algún momento alguien de comunicaciones del gobierno ruso debe haber dicho, ¿saben qué? En realidad no fue lo que quiso decir. ¿Qué pasa aquí también? Y así son tácticas comunicacionales que se ocupan hace mucho tiempo y tú generas con eso diluir un tema que es, insisto, súper importante. Por eso, es súper importante, pero no beneficia a nadie en realidad. Es decir, bien, pero revela, por eso, cuando hay un conflicto, te está revelando tal vez una información de seguridad que los ciudadanos en democracias modernas debemos exigir, ya ni siquiera pedir, exigir que las autoridades entreguen. Pero las potencias siempre lo que van a buscar es esconder cierta información. ¿Para qué? Para proteger a la ciudadanía. Qué notable. Y saben al carajo, no nos protegen. Excelente, amigos míos, porque es una de las tantas excusas que estos grandes gobiernos dicen para no contarnos todo lo que saben o lo poco quizás que saben. Lo que pasa es que vivimos una democracia política, pero la verdad es que económica no existe ningún tipo de democracia. O sea, ahora también hay otra estrategia que algunos dicen que cuando se sienten pillados, cuando ya todos parecen que deslizaron algún tipo de pista de que esto efectivamente está sucediendo, y me refiero a contacto extraterrestre con grandes potencias de este planeta, lo que hacen es tirarlo todo así, cara de palo, para que parezca una desinformación, parezca una broma, parezca una caricatura, y eso es siguiendo simplemente la estrategia de Obama. Ahora, el ex ministro de Defensa de Canadá, Paul Heller, que lo hemos tenido, que es un personaje bastante polémico por los más serios ufólogos que han investigado estos casos, él dice, carepalo, existen actualmente 4 razas de alienígenas peleándose parte del territorio de este planeta. Atención. The investigation was launched into this whole subject, and a document was prepared which concluded that at least 4 species had been visiting Earth for thousands of years. They are different species and consequently may have different agendas. I don't think we can say that they all have the same agenda any more than we could say that the United States, China, and Russia had the same agenda. Our real interests may be very similar, but as of now, our perceived interests are still quite far apart. Créeme que ahí el ex ministro de Defensa está ofreciendo una ponencia en un lugar donde hay, digamos, grandes figuras que tienen influencia sociopolítica de la mayor envergadura. Y cuando este hombre, con toda la parsimonia, dice, bueno, parto diciendo que ya está bueno que se sepa esto, que se canalice democráticamente la información que los gobiernos tienen, y que hasta lo que yo logro entender habría 4 razas extraterrestres, entre las muchísimas más que existen, que tienen algún tipo de relación con Estados Unidos, China y Rusia, por ejemplo, y con distintas agendas. Ahora, ¿qué pasa cuando le preguntan a un físico que ha trabajado para distintas agencias secretas en varios países, principalmente Estados Unidos, y él dice tener información privilegiada? ¿Y cuál sería en realidad la idea o el plan de los extraterrestres acá? Y que lo confirma él absolutamente. Atención, tenemos un audio. Well, the government is concerned about UFOs because primarily the technology basis of it from the point of view of military preparedness. The second reason is their lack of knowledge of what the impact would be societally and religiously. They don't really know. They do know that the War of the Worlds broadcast in 1938 caused some upset. And the last reason they don't want to discuss it is because they really don't have the answers. They don't want to be able to tell the public, we don't know where they're from, we don't know why they're here. And in fact, that's mostly the case. Lo que acaba de decir este físico es exactamente lo que nosotros hemos puesto en distintas materias y en distintos temas relevantes a la situación extraterrestre, y que tiene que ver que bajo el escudo social de que la gente quizás va a entrar en un estado caótico, de colapsos religiosos, culturales, es porque no nos cuentan lo mucho o lo poco que quizás saben. Ahora, preguntas que nosotros, yo creo. Probablemente, si bien quizás incluso, pese a quizás haber un contacto, no están tan claros respecto a las intenciones. Ahora, hay personas que han hablado respecto a cuáles serían las intenciones. O sea, ¿por qué los gobiernos son cautelosos, aún con una relación directa con ellos? Atención, amigos míos, ¿cuál sería el objetivo final de estas razas que ya han tenido o que siguen teniendo un contacto con los principales gobiernos de nuestro planeta? Se lo cuento el detalle más adelante acá en Así Somos. Amigos míos, creo yo que hoy día hemos dado clara evidencia de que todo parece indicar de que existe una relación intrínseca muy cercana entre algunos gobiernos importantes de este planeta con civilizaciones fuera de él. Atención, porque esta periodista investigadora puede quizás aclarar
cuál es el objetivo final de estas razas en su relación con los gobiernos de la Tierra. Atención. The United States government has proof that at least 3 competing geopolitical, territorial, extraterrestrial groups that are in conflict with each other have been on this planet. The intervention may actually be positive for humans going forward. But we are also presented the idea that we are dealing with intelligences that may actually want to do harm and have done harm. It is as if there were political parties in the cosmos.